Lucas capítulo 19, versículos 1 hasta el 10. Dice la palabra del Señor. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Nosotros necesitamos tanto de tu palabra que nos recuerda quiénes somos, hacia dónde vamos y cuál es el propósito con el que estamos aquí. Oramos esta mañana en gratitud por tu palabra y rogamos que esta hable a lo más profundo de nuestros corazones hoy. Nos ayude a entender mejor cada día de qué se trata vivir este evangelio y este llamado que nos has hecho siempre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta es la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Una casa, ¿no les parece que la casa es como tan importante para nosotros? A mí me gusta mucho estar en mi casa. Y cuántas cosas nos evoca una casa, nuestra casa. La intimidad. Mire que a nuestros amigos, los que más queremos, los invitamos a la casa. Inclusive cuando hacemos esos viajecitos de vacaciones en diciembre, puede que uno esté en un lugar muy cómodo, con buena comida y hasta una buena camita, pero cuando uno llega a la casa, ¿cierto? Uno llega a la casa y como que, ay, les sabe a gloria estar en su casa, en su cama, en su espacio. Creo que la casa significa tantas cosas para nosotros, como que ahí estamos muy seguros, estamos seguros en la casa, estamos tranquilos. Creo que también, por esa misma razón, el mayor anhelo y el mayor propósito de muchas parejas y familias es tener su casa propia, y se hace una fiesta el día que se termina de pagar esas cuotas y uno dice, ya tengo una casa. Podría hasta decirse que uno en la casa es lo más auténtico. En la casa uno está, lo que es en su casa. Lo que es en su casa es realmente, y yo no sé si a ustedes les han llegado a decir luz de la calle y oscuridad de la casa, sino que eso es muy duro que le digan, no, no es luz de la calle y oscuridad de la casa. Y creo que tiene que ver con eso, porque lo que es en la casa, eso es uno. Y bueno, nuestras familias y esposa, hijos que viven con nosotros todo el tiempo en la casa, sí que saben esto, cómo somos en la casa. Y creo que por esa razón es que Jesús se invitó a la casa de Zaqueo, a la casa.
No lo invitó para el templo ni para un lugarcito allí que le tengo preparado, sino que Jesús se autoinvitó a la casa de Zaqueo. Una de las razones por las que me gusta mucho esta historia de Zaqueo es que estos 10 versículos tienen como una fotografía del Evangelio, como una imagen, como una foto, como esa foto de diciembre, esa foto familiar de diciembre que usted la ve y dice, ahí está todo. Ahí se ve quién estaba aburrido ese día, ahí se ve, recuerda muchas cosas esa foto, mucho más de lo que se ve ahí. Esta historia cortica de 10 versículos de la vida de Zaqueo contiene una fotografía del Evangelio. Es decir, los elementos que hay aquí son elementos que están a lo largo de toda la Biblia y especialmente elementos que está destacando Jesús en el mismo Evangelio de Lucas. Entonces, yo lo que voy a hacer con este texto, muy brevemente, es estas dos cosas. Vamos a ver esta imagen del Evangelio en Zaqueo y segundo, vamos a ver un llamado radical en esta historia de Zaqueo. ¿Listo? Esas dos cositas nada más, ven, un sermón muy cortico, con 2 punticos nada más. Una imagen del Evangelio y un llamado radical. ¿Listo? ¿Cómo es esta imagen del Evangelio? Note bien. Esta imagen del Evangelio nos dice en esta historia que el Evangelio se trata de estas 3 cosas. El Evangelio se trata de pecadores arrepentidos en vez de religiosos. Pecadores arrepentidos en vez de religiosos. Mire que algunas cositas del contexto, es decir, ¿dónde está metido esta porción? En Mateo 21:31, no está ahí, pero tome notica o téngalo presente para que más adelante lo lea. Mateo 21:31, Jesús le dijo a los religiosos y a los ancianos, les dijo esto: los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Y se lo estaba diciendo no a cualquier persona, se lo estaba diciendo a los religiosos y a los ancianos. Van los publicanos, las prostitutas, van delante de ustedes al reino de Dios. Y ahí atrásito del capítulo 19, el capítulo 18 de Lucas 13, Jesús contó la historia de un publicano orando, un publicano y un fariseo, un religioso que estaba orando. Y lo que señala Jesús en esta oración es que el publicano, el malo de la película, está orando: sé propicio a mi pecador. Y una de las razones por las que los pecadores arrepentidos van delante del reino es porque ya saben que son pecadores, ya todos los señalan tal vez, ya está claro que son pecadores. En cambio, quien vive detrás de una cortina de la religión todavía no cae en cuenta que su pecado es la religiosidad. Entonces, en esta fotografía nos dice en primer lugar que el Evangelio se trata de pecadores arrepentidos en vez de religiosos. Y en segundo lugar, lo que vemos en esta fotografía del Evangelio es que Dios toma la iniciativa en la salvación. Dios toma la iniciativa en la salvación. Esto es lo que se llama la doctrina de la elección. Y si usted mira en Efesios capítulo 2, donde podemos leer esta cita, por favor, no vamos a leer muchas citas, pero podemos leer Efesios capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 10. Porque lo que Pablo está contándole a los efesios, lo que le está diciendo a los efesios, lo está dibujando la historia de Zaqueo. Dice Pablo a los efesios, capítulo 2: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos,
impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. Pero Dios es rico en misericordia. Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esta es la doctrina que en medio de la incapacidad del hombre, muerto, separado de Dios, el Señor lo llama al arrepentimiento, lo saca de su lugar, cambia su corazón y ahora la persona está dispuesta a hacer obras, no para ser salvo, sino debido a que ha sido salvo. Y la historia de Zaqueo ilustra muy bien eso que nos cuenta Pablo en Efesios, que es la doctrina de la elección. Y tercero, en esta imagen, en esta fotografía, el Evangelio se trata de un cambio de identidad. Y esa es la pregunta que hay después de un cambio de identidad. ¿Cómo sabe uno que es hijo de Dios? ¿Cómo sabe usted que alguien es un hijo de Dios? O usted mismo, o yo, ¿cómo sé que soy un hijo de Dios? Uno podría hacer esa encuesta. ¿Cómo sabe uno que es un hijo de Dios? Ocurre en una convicción profunda. Los hijos de Dios se van a reconocer por estas cosas, según la historia de Zaqueo. Hay una convicción profunda de ser amado y aceptado por Dios. ¿Tienes esta convicción profunda de ser amado y aceptado por Dios? No por lo que tú haces, sino porque Dios quiso hacerlo. Lo que viene después en la historia de Zaqueo es que hay un arrepentimiento. Entonces miren que primero Zaqueo experimenta la gracia y la aceptación del Señor y después viene al arrepentimiento. Y lo que sigue es una expresión de su convicción y de su fe en obras. Se expresa en buenas obras. Entonces ahí está, un repasito. El Evangelio se trata de pecadores arrepentidos en vez de religiosos. El Evangelio se trata que Dios toma la iniciativa en la salvación y no nosotros, es decir, no podemos hacer nada para ser salvos, pero hacemos muchas cosas como respuesta a la salvación que el Señor nos ha regalado. Y en tercer lugar, el Evangelio se trata de un cambio de identidad. ¿Cómo sabe uno que es hijo de Dios? Fe, una convicción profunda de ser amado y aceptado por Dios, arrepentimiento, y eso se muestra en obra. Voy a volver un poco más adelante en eso. El segundo puntico, que eran solamente dos punticos, el segundo puntico es que aquí hay un llamado radical. El Evangelio es de principio a fin una historia de radicalidad. O díganme ustedes, ¿qué es más radical que un Jesús que está en la eterna gloria con Dios? Dice en Filipenses que existía en forma de Dios, con toda la gloria, con todo el honor, con todo el gozo de estar en la eternidad con el Padre.
y decide venir, meterse en el vientre de una mujer adolescente, vivir el desplazamiento y el rechazo desde antes de nacer, luego nacer en las condiciones más sencillas y humildes, luego estar expuesto a todo el mundo lleno de pecado, tener una vida expuesto a todas las tentaciones, no cometer ningún pecado y morir como el peor de los pecadores. ¿A ustedes no les parece muy radical eso? Yo creo que la historia cristiana es una historia de radicalidad. Y yo creo que los cristianos somos llamados a una vida radical. Y yo quiero señalar 4 expresiones de radicalidad en este evangelio, o 4 expresiones de la radicalidad del evangelio que nos recuerda, nos señala Lucas en este texto. Miren por favor en el texto que leímos, versículo 8, Lucas 19, 8. Dice: Zaqueo dijo que, la Reina Valera dice puesto en pie. Después de que es aceptado, amado, recibido, la Reina Valera dice Zaqueo puesto en pie dijo. Pero me encanta la palabra, como lo tradujeron en la NBI, que dice Zaqueo, versículo 8, Zaqueo dijo resueltamente. ¿No les parece esa palabra? Yo creo que el cristianismo es para los resueltos, para los decididos. Zaqueo dijo resueltamente, como que algo que había pasado antes lo llevó a una radicalidad. Yo creo que el evangelio es de los resueltos, es de los radicales, no de los tibios, para usar una frase que está entrando en moda, tibios. Y yo creo, esta frase que no sé de quién es, pero la escuché por ahí, creo que tiene razón, que Dios no es nada hasta que no es todo. Dios no es nada hasta que no es todo. Y quiero señalar estas 4 expresiones de radicalidad que nos cuenta este evangelio y a lo que nos anima. Número 1, esto es una expresión de la radicalidad del evangelio: amar la salvación. Mire que nosotros podemos decir que hemos sido salvos. Podríamos hacer una encuesta. Pregunta en esta encuesta: ¿de qué te ha salvado Dios? Bueno, si decimos que somos salvos, esta es la pregunta en la encuesta: ¿de qué te ha salvado Dios? ¿De qué? ¿No sería mejor, más fácil la pregunta, ¿cómo te ha mejorado la vida? Tal vez sería más fácil esta pregunta. Y yo creo que la mayoría de cristianos hoy contestarían más fácil la pregunta: ¿cómo te ha mejorado la vida el evangelio? ¿De qué te ha salvado? Porque la pregunta ¿de qué te ha salvado Dios? Tal vez nos lleve a pensar en la radicalidad del evangelio, porque de repente tenemos que decir que no nos ha salvado de nada y que el evangelio tal vez nos ha hecho un poquito mejor la vida, pero que en el fondo no hemos sido rescatados de aquellas cosas que todavía amamos más que a Dios. Entonces tal vez nos queda mejor la pregunta: ¿cómo te ha mejorado la vida? Pero mis hermanos y mis amigos, el evangelio no se trata de que Dios viene para mejorarnos la vida. El evangelio se trata que Dios viene para quitar nuestros ídolos, quitar cosas que amamos, quitar prioridades que tenemos en nuestra vida, para Él ponerse en el centro de nuestra vida. ¿De qué te ha salvado?
Yo creo que la dificultad que tendríamos para contestar esa pregunta también se relaciona con una falta de conciencia sobre la gravedad de nuestro pecado. Porque si contestamos la pregunta de ¿qué te ha salvado Dios?, tal vez lo que pensamos son cosas muy livianas. Porque necesitamos crecer, yo necesito crecer en la conciencia de que el pecado es grave, es serio y que todo pecado es contra Dios. Porque nosotros tenemos la tendencia a minimizar la gravedad del pecado, a decir, no fue tanto, no fue grave, eso es una bobadita, eso con pañitos de agua tibia se cura. Que el Señor nos ayude para que reconozcamos la gravedad del pecado. Mire que Zaqueo era un judío. Y había la tradición que solo el hecho de ser judío y ser religioso ya lo hacía un hijo de Dios. Pero Jesús dijo, hoy ha venido la salvación. Es decir, no es suficiente con que haya una tradición religiosa, o de ir a la iglesia, o de cantar juntos, inclusive de leer la Biblia. No es suficiente. El Evangelio se trata de que viene el Salvador y tú dices, efectivamente yo sé de qué me ha salvado el Salvador, efectivamente me salvó de algo. Entonces, en la primera de esas 4 expresiones de la radicalidad del Evangelio es que amamos la salvación y somos más conscientes de la seriedad de la salvación y de la gravedad de nuestro pecado. Pero la segunda cosa, en esta expresión de la radicalidad del Evangelio, es que hay acciones que anuncian lo que ha pasado al interior. Eso fue lo que pasó con Zaqueo. Y de paso, decir que los cristianos y los hijos de Dios sí hacemos obras, y deberíamos hacer más obras. Solo que nuestras obras no son sino debido a que Dios nos amó y somos salvos en Él. Santiago 2, 17, 18, este texto que es muy bonito sobre las obras, dice, muéstrame tu fe. Dice, yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Es decir, las obras sí le siguen a la fe. Ahora, miren que en Zaqueo va más allá de lo que exige la ley en cuanto a las obras. Zaqueo, la ley le pedía una cosa, pero él fue más allá de eso. La ley pedía que había que restituir 4 veces si se robaba una oveja o un buey. Y Zaqueo dice, yo voy a restituir todo, voy a repartir los bienes. Es decir, esta radicalidad del Evangelio es que vamos más allá de lo que exige la ley o la norma. La radicalidad del Evangelio es que nuestras obras son sin mezquindad. Es que el Evangelio no es neutro. Es que la radicalidad del Evangelio no quiere decir que tú dices, yo no mato a nadie, y ahí estoy cumpliendo la ley. El Evangelio te dice no solamente que tú no matas, sino que das vida, que alientas la vida, que cultivas la vida. No es simplemente que tú no hablas mal de alguien. Eso sería lo que te pide la ley. No diga chisme, no hable mal de las personas. La radicalidad del Evangelio te dice, además, es que tú hablas bien y bendices a las personas. Eso es muy radical. La radicalidad del Evangelio tal vez dirá, yo cumplo con ir a la iglesia y con leer mi Biblia y dar los diezmos.
la radicalidad del Evangelio no será que tú entiendes lo que es la iglesia y te sometes a la iglesia y eres disciplinado en la iglesia y dices, ¿cómo puedo servir a los hermanos? Y te conectas con la vida de la iglesia más allá del domingo. Y con el grupo de semana, de las mujeres o los hombres, los jóvenes, los sordos, ¿qué hay donde yo puedo ir más allá en entender este evangelio, en servir a los demás, en ser enseñado, en buscar la consejería? Esto es ir más allá. Son acciones que anuncian lo que ha pasado en el interior de uno. La tercera cosa es que la radicalidad del evangelio aquí también es hacer del Salvador tu Señor. Si me permiten la figura, yo creo que Zaqueo se habría conformado con ver a Jesús desde ese árbol, con ver a Jesús montado desde ese árbol. Él quería ver a Jesús y Jesús estaba pasando y ahí estaba cómodo Zaqueo, se consiguió la mejor posición para ver a Jesús, y yo creo que Zaqueo se habría conformado con ver a Jesús a la distancia. Y yo creo que hay mucha gente que se conforma con un cristianismo, con el cristianismo bonito, como una cosa como de cultura. Qué bonito los cristianos, como son de bonitos, vea cómo cantan, vea cómo son de responsables los cristianos, vea que algunas muchachas hasta vienen aquí a buscar novio. Es que los cristianos, muy bonitos los cristianos. Y creo que mucha gente se conforma con ver el evangelio y el cristianismo desde una posición de apreciar el panorama. Y yo creo que es distinto. Lo que Jesús dice es: tengo que quedarme en tu casa, tengo que entrar a tu intimidad, al lugar donde estás más cómodo, donde disfrutas más, donde te gozas más. Tengo que quedarme en tu casa. Yo creo que muchas personas que quieren avanzar en la fe tal vez llegan hasta donde el evangelio les pide algo. Estás avanzando en el evangelio y este evangelio te pide perdonar a alguien que te ha ofendido. Este evangelio te pide abandonar algo. Y hasta ahí, yo llego hasta ahí. Yo creo que muchas personas llegan hasta donde el evangelio tiene que expresarse hacia afuera como una evidencia de que algo está pasando adentro. Y ocurren dos cosas: o la persona se devuelve, pone la reversa, o se queda dando vueltas como un carro patinando. Y entonces puede ir toda la vida a la iglesia, pero no puede enfrentar lo que el evangelio le demanda en su ser, lo que el evangelio le pide como una expresión de lo que está pasando en su corazón. Dios, por medio de su Espíritu Santo, quiere meterse en ti hasta en los huesos. Dios quiere habitar dentro de nosotros y quiere quedarse. Para Zaqueo, el asunto era la casa y el dinero. Eran sus lugares más seguros, la casa y el dinero. Ahí tenía su identidad, ahí estaba cómodo, su vida estaba definida por esto. Y para nosotros, ¿qué? ¿Dónde sientes que has puesto lo más importante en tu vida? Una manera de saber eso es haciéndose esta pregunta: ¿qué es aquello sin lo cual yo no podría vivir? ¿Qué es aquello que tú tienes, haces, vives, que usted dice, sin eso
yo no soy capaz de vivir. Porque por ahí está aquello en lo que Dios quiere intervenir. Para nosotros puede ser conocimiento y tenemos allí nuestra seguridad, una familia, tal vez la salud, pero también puede ser un pecado en el que nos escondemos, un pecado deleitoso. ¿Qué es aquello sin lo cual tú dices, yo no soy capaz de vivir? El Evangelio es: Dios quiere meterse hasta en tus huesos, que no hay ningún lugar vedado para Él, que Él puede gobernar en tus cosas sencillas, en tu vida práctica, en tus relaciones, en tu manera de hablar, de vivir, en la manera como gobiernas, diriges, administras tu dinero, tu cuerpo, tu sexualidad, tus relaciones, tu estudio. Él quiere intimidad contigo. Hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿No les parece que esto es maravilloso? Nadie quiere quedarse con uno todo el tiempo. Ni la esposa, ya le pide a unos descansitos. ¿Quién está dispuesto a estar 24/7 contigo? Donde tú vayas y meterse en cada área de tu vida. Todo el tiempo. Hoy tengo que quedarme en tu casa y quiero gobernar en tu vida. Y cuarto y último, el desafío que tiene Zaqueo, como una expresión de la radicalidad del Evangelio, es, versículo 9, aceptar la nueva identidad. Ahora Zaqueo viene a ser llamado un hijo. ¿Y qué pasa con los hijos? Mire que la Biblia dice que Dios a sus hijos los disciplina porque los ama. Aceptar la nueva identidad tal vez para algunos va a ser muy fácil, pero aceptar la nueva identidad de hijos de Dios va a implicar disciplina, y la disciplina del Señor es variada. La disciplina, a veces asociamos la disciplina con algo negativo solamente, pero la disciplina también es correctiva, es positiva, como una disciplina deportiva, que el Señor quiere enseñarnos a ser sus hijos. Aceptar la disciplina del Señor, someterse a una iglesia. Este año, en esos propósitos que hacemos y que tenemos, digamos, yo voy a someterme y a participar más vivamente de la iglesia como una respuesta a lo que el Señor está haciendo en mi vida. Ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Yo creo finalmente que Jesús le da una nueva identidad a Zaqueo. Yo creo que Zaqueo todos lo veían por fuera y lo señalaban y sabían, este es el que nos tumbó, este es el que nos engañó, este es el ladrón, este es el estafador. Pero Jesús le da una nueva identidad, ya no basada en lo que él hacía o en lo que tenía, sino de acuerdo a lo que Jesús había dicho de él. Dijo, este es un descendiente de Abraham, pero ahora es incorporado por la fe a la familia de Dios. Y nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Tú puedes decir que eres un hijo de Dios. Puedes aceptar la disciplina del Señor. Una nueva identidad.